Semana. Estábamos comentando hace un ratito que, bueno, este culto es resultado de los cambios que hemos estado viviendo después de esta pandemia, ¿verdad? Normalmente los días sábados eran días como de reposo para la iglesia, preparándonos para el día siguiente, que era el domingo, un día muy intenso. Sin embargo, ahora con esta nueva normalidad y todo lo que ha sucedido, hemos visto cómo el Señor nos va llevando a cambios, y eso me gusta porque alguien me dijo una vez que si quieres que Dios haga cosas nuevas, tienes que hacer cosas diferentes también tú, ¿verdad? Si nos acostumbramos siempre a lo mismo, Dios no es que no pueda, porque Él es todopoderoso. Sin embargo, Él busca gente dispuesta y que no esté reposada. Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Jeremías, donde habla que Dios aborrece a los reposados, a los que están siempre en una misma posición, en un mismo lugar, en una misma manera. Dios nos tiene que ir moviendo, y qué bueno que usted está hoy aquí, qué bueno que este sábado ya estamos en nuestro tercer sábado después de reiniciar esto. Estamos pues ya en una carrera que no hay vuelta atrás. En el tiempo que Dios permita, pues debemos de volver a una reunión presencial todos juntos. Sin embargo, pues no importa, porque tenemos la posibilidad de invitar a alguien a la iglesia. Hemos hecho esta nueva dinámica de 3 reuniones en fin de semana, para que usted tenga la posibilidad de invitar a alguien y puede usted decirle: oye, te invito a la iglesia, y no haya problema, ¿verdad? De que no hay espacio. Entonces, esa es la indicación que le estamos dejando a usted. Así que vamos firmes en el Señor, y hoy nos toca comenzar nuevamente esta serie, y vamos a entrar seguimos hablando de la serie Socialmente Responsable, y creo que cada uno estamos entendiendo lo que Dios quiere que entendamos en esta oportunidad, que la iglesia tiene una responsabilidad social muy importante. La responsabilidad de llevar el mensaje, la responsabilidad de ser la sal y la luz de la tierra, pero también hemos aprendido que Dios nos delegó una autoridad. Y si nos hemos de acordar, hemos dicho que toda autoridad que ha sido delegada a la iglesia es una responsabilidad que se nos asignó. Hoy quiero comenzar a hablar con ustedes, porque en este fin de semana hablaremos este tema en las 3 reuniones que tengamos. Quiero comenzar con ustedes hablando de la responsabilidad que yo tengo con mis palabras y la responsabilidad que usted tiene con sus palabras. Nuestras palabras tienen vida o tienen muerte. Esto es algo que hemos venido enseñando por mucho tiempo en esta congregación. No es la doctrina de la confesión positiva, no es la doctrina de la palabra de superfe, porque hoy en día se ha levantado un movimiento allá que surge en los Estados Unidos, un movimiento de superfe, donde te dicen créelo y recíbelo. O sea, casi como que Dios es un genio de la lámpara, que tú dices algo y Dios está obligado a cumplir tus caprichos. No es esto la superfe, lo que vamos a hablar hoy, porque de hecho no es un concepto bíblico. Sí, la Biblia habla de elevar nuestro nivel de fe, pero nunca habla de una superfe donde Dios sea un mayordomo a nuestro servicio. Más bien habla de la responsabilidad que yo tengo como hijo de Dios de hablar coherentemente de acuerdo al nivel que yo tengo como hijo de Dios. ¿Sabe usted que el lenguaje que usamos define lo que somos? Por ejemplo, si usted es de Nesa, se va a notar que es de Nesa, ¿verdad? Si usted es de allá de una zona de Barrio Bravo, de allá de la Merced, de la Candelaria, pues usted va a hablar como son los modismos. Aunque no es un lenguaje, es una manera de transmitir de dónde somos. De hecho, en la Biblia se enseña que hubo una ocasión donde un pueblo pudo distinguir quién era de una región o de otra solamente con una palabra. Y decían: si tú dices bien la palabra, vas a vivir; si dices mal la palabra, vas a morir. Hoy en día estamos en una época donde si tú dices la palabra correcta y hablas el lenguaje correcto, vas a vivir. Pero si no hablas el lenguaje correcto, no vas a poder vivir. Y no hablo de una muerte natural, sino de una muerte espiritual. Por eso estamos hablando de ser responsables con mis palabras. Y quiero tomar como pasaje bíblico de referencia para este fin de semana el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 29, que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Dios nos manda a través del apóstol Pablo que tengamos cuidado de las palabras que salen de nuestra boca. Y al hablar de esto, yo no tengo que mencionar que usted y yo ya no tenemos que ser blasfemos con nuestra boca.
Aquí ni se debe nombrar que a usted se le salga una grosería, ¿no? Es que se me salió, hermano. Es que no, pues alguien me dijo una vez, si se te salió es que no estaba muy adentro, porque estaba encimita, por eso salió esa palabra. Y entonces la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Yo no hablo de palabras corrompidas como groserías, eso ya ni debe mencionarse. Tenemos que hablar más a fondo de lo que significa ser responsable con mis palabras, y que la gente de allá afuera esté esperando que yo hable un lenguaje correcto, que yo hable a la manera correcta, porque eso es lo que ellos están esperando y anhelando de nosotros, porque vamos a aprender en este fin de semana que las palabras son medicina. Y hoy en día la gente está enferma. Y las palabras que yo les dé van a ser como medicina a su cuerpo. Y no van a ser palabras que provengan de mí, van a ser palabras que provienen de la Escritura y que yo voy a ser canal para transmitir. La semana pasada hablamos sobre romper paradigmas, de abrir los ojos. Hoy vamos a hablar de abrir nuestra boca. Porque cuando ya Dios abre nuestros ojos para mirar lo que viene, romper paradigmas que nos limitan. Hermano, esta semana nos hemos dado cuenta que la gente está llena de paradigmas, de bloqueos mentales. La gente, no sé, no quiere accionar en algunas cosas. Y digo, si esto ocurre con un segmento de la sociedad, ¿cómo será el otro segmento? Pero entonces Dios me hace pensar y me dice, no creas que todos son así. Hay gente que ha aprendido a romper paradigmas, y yo sé que esa gente que ha de romper paradigmas está parada aquí en esta congregación alabando al Señor, y nos están escuchando muchos también, porque debemos ser una iglesia que tenga ojos abiertos, pero también una boca abierta. Porque no solo se trata de mirar, sino de hablar. Y en esta serie, en este día, vamos a hablar sobre tener una boca abierta. Una boca que nos enseñe a hablar correctamente el mensaje de Dios. Proverbios 18:21, en la versión 60 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿El que ama qué? El que ama la vida, o el que ama la muerte, el que ama lo que uno está declarando. Dice: el que ama sus palabras comerá de sus frutos. Es decir, que si yo creo lo que digo, voy a comer de ello. Si creo en la vida, voy a comer vida. Si creo en la muerte, voy a comer muerte. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, porque Dios nos delegó el poder de las palabras. Lo he venido predicando por muchas ocasiones. Dios, a la única creación que le dio la autoridad de un lenguaje fue a la creación humana. Los animales se comunican de otra manera, pero tú y yo tenemos el poder de las palabras. Diga conmigo: yo tengo el poder de las palabras. Porque nadie más habla como yo. O sea, no hay otra creación que Dios hizo que hable como nosotros hablamos. Entonces, si Dios nos dio el poder del lenguaje, entonces tengo que usarlo correctamente. Y recordemos lo que dice aquí. Ahora, esta versión, me gustó la versión de la palabra es para todos, porque dice algo más, todavía más claro. Dice: lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atenga a las consecuencias los que no miden sus palabras. Es el mismo versículo en una versión más moderna. Y es la realidad. Tienes que atenerte a las consecuencias de las palabras que dices. Y hoy en día el lenguaje que el cristiano usa es un lenguaje de muerte. Es un lenguaje depresivo, es un lenguaje de no puedo, es un lenguaje de enfermedad. Creo que ese lenguaje lo estuvimos escuchando mucho hace tiempo que fue la pandemia, o que estamos en plena pandemia. La gente asustada, la gente atemorizada, la gente hablaba un lenguaje de miedo. Y el peor de los casos es que la iglesia comenzó a hablar ese lenguaje de miedo, ese lenguaje de no fe, ese lenguaje de no autoridad, ese lenguaje de muerte. Ahora, atente a las consecuencias si no estás aprendiendo a medir tus palabras. Una de las características de la madurez, tanto normal como emocional, como le llaman, o la inteligencia emocional, es el saber medir mis palabras. En la manera en que tú reaccionas y las palabras que tú dices cuando estás bajo presión, se nota la madurez o la inteligencia emocional que tienes. Hay gente que habla y habla y habla y dice y después se arrepiente de lo que dijo, porque no había inteligencia en ellos, no había madurez. ¿Cuántas veces las palabras que tú has soltado, y no hablo solamente de ofensas, aunque vamos a tocar un punto en esta serie donde hablemos de ofensas, porque muchas veces las ofensas que soltamos ataron a alguien y me ataron a mí, o las ofensas que alguien soltó sobre mí me pueden atar si no aprendo a romper con eso? Pero ¿cuántas veces hemos sido negligentes con las palabras y no hemos hecho las cosas correctas? Hemos
hemos soltado nuestra lengua. Y una vez una maestra de escuela dominical compartía con sus alumnos sobre este asunto de cuántas veces soltamos palabras, chismes, mentiras de alguien, ¿verdad? Y después dice, pues es que quiero que me perdones porque ya te ofendí. Y entonces esta maestra agarró y le dijo, ok, ¿quieres que te perdonen? Men, vamos a hacer algo. Para que te perdonemos tenemos que hacer algo contigo. La llevó al patio, hacía un viento muy fuerte ese día, tomó una almohada de plumas, la abrió, la rompió y soltó las plumas al aire y dijo, quiero que me recojas todas las plumas que volaron y cuando tú termines de recoger las plumas, entonces te vamos a perdonar. Lógicamente que era una lección objetiva que la niña tenía que aprender. La niña comenzó a llorar y dijo, es que no puedo, el viento ya se llevó las plumas. Y la maestra le dijo, es cierto, las palabras que tú dijiste también se las llevaron y ya no puedes recogerlas. Esa lección que esta maestra le enseñó a esta jovencita fue tan especial, porque muchas veces las palabras las soltamos cuando estamos enojados, cuando estamos deprimidos, soltamos palabras. Entonces dice la palabra, la escritura, atente a las consecuencias si no sabes medir tus palabras. Recordemos algo importante, toda autoridad delegada es una responsabilidad asignada. Entonces, si Dios me dio a mí la autoridad de hablar palabras, entonces Dios me va a pedir cuentas de esas palabras que yo digo. Y quiero que por un momento analice qué palabras o cuántas palabras usa usted al día. Una vez leí un artículo que decía, en un libro que hablaba sobre la diferencia entre hombres y mujeres, decía que las mujeres al día hablan 21,000 palabras. Yo no sé cuándo, un esposo aburrido se puso a contar cuántas palabras decía su esposa, ¿verdad? 21,000 palabras según los expertos dicen las mujeres y los hombres solo 14,000. De las cuales, de esas 14,000, 11,000 ya usamos cuando salimos a trabajar. Entonces cuando llegamos a casa ya nos quedan como 3,000 palabras. Y por eso cuando los hombres y mujeres están dialogando en los matrimonios, la mujer está hable y hable y hable, y el esposo está comiendo y nada más estamos, ajá, sí, porque ya se nos acabaron. Mujeres, entiéndanos que ustedes hablan más que nosotros. Entonces por eso Dios les va a pedir más cuentas de las palabras que ustedes usan. Den gloria a Dios los hombres porque usamos menos palabras nosotros. Entonces somos más concretos para hablar. Las mujeres dan un montón de vuelta. Y bueno, eso es porque por naturaleza hablan 21,000 palabras al día. Pero de esas palabras que Dios nos delegó que podemos decir, nos va a pedir cuentas un día. Esa es la iglesia que es socialmente responsable y que tiene un entendimiento de que las palabras son importantes. Tanto lo que digo como lo que no digo. Quiero hablar de factores que son importantes para esto. Y mire, la mayoría de nosotros debemos ser conscientes de que hemos perdido la fe de lo que decimos y por esta razón no sucede nada a nuestro alrededor. O sea, a veces ni yo mismo me creo. Le digo a alguien, ¿a qué hora nos vemos? Me pregunta alguien, ¿a qué hora nos vemos? Le digo a las 8, pero yo sé que no voy a llegar a las 8. O sea, ni yo creo lo que estoy diciendo. O le decimos, ¿cuándo me pagas? En 15 días. Y sabemos que no le vamos a pagar en 15 días, que vamos a tardarnos un poquito más. Y entonces resulta que ni nosotros creemos en las palabras que decimos. Alguien nos dice, hermano, quiero que ore por mí. Sí, hermanito, no se preocupe, yo voy a orar por usted. Y a veces no lo hacemos porque no hemos perdido la fe en lo que decimos. De igual manera puede ser que los que están a nuestro alrededor ya tampoco tienen fe en lo que decimos. ¿Conoce gente así? Que ya no le tenemos fe porque es que él siempre dice pero nunca hace, ¿no? Porque no hemos sido responsables con nuestras palabras. Esto ha complicado mucho nuestra credibilidad y nuestra integridad. Es importante que tengamos en cuenta esto, porque ya cuando perdemos nuestra credibilidad, perdemos integridad, que ahorita vamos a conectar esas dos palabras. Pero recuerde que muchas veces nosotros por eso no sucede nada, porque nuestras palabras dejaron de tener autoridad. Decimos algo pero no lo creemos. Dios te va a sanar y no creemos que te sane, porque decimos Dios te va a sanar, pero te recomiendo este médico que es muy bueno.
O sea, a veces la iglesia, mire, por eso a veces hemos perdido la esencia como iglesia, hemos dejado de ser socialmente responsables porque hemos tenido que cambiar el mensaje tan poderoso de la palabra y decimos, no, como que esto está muy duro, mejor voy a predicar del amor, de la paz. Y entonces de repente, quiero aclarar esto, que nosotros como iglesia llevamos más de 10 años haciendo series. Desde el año 2009 yo comencé a trabajar por series los domingos. Después de un tiempo se volvió como una moda. No todas las iglesias modernas hablan de serie, nuestra serie, y ya le ponen títulos así, ya no tan bíblicos, porque dicen es que no queremos que la gente se asuste, queremos atraer gente a la iglesia, y pintan su iglesia de color negro como nosotros, ¿verdad? Y de repente ya cambian el Dios te bendiga por bendiciones, porque entonces estamos dejando de creer que la palabra de Dios siga siendo poderosa. Hermano, la palabra sigue siendo vigente hoy en día, y por los siglos de los siglos las palabras de Dios no pasarán. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Tenemos que volver a creer en la palabra. Y esa palabra que tú y yo hablamos, hablar entre nosotros con salmos, con himnos y con canciones espirituales, decía el apóstol Pablo. Wow, esos de Éfeso estaban en la mera, en el corazón de una ciudad donde estaba el templo a la diosa más poderosa de ese tiempo, a Diana de los Efesios. Era conocido el altar más grande que existía en el mundo antiguo. Ahí en Éfeso, ahí estaba una iglesia que aunque en algún punto se le habla como una iglesia que perdió el primer amor, sé que esa iglesia era una iglesia avivada, y por eso Pablo le dice, ustedes hablen entre ustedes con salmos, con himnos, que su lenguaje sea diferente. Hermano, nosotros no estamos muy lejos de lo que es Éfeso. La Ciudad de México, o CDMX como muchos le llaman, ya es oficial, ¿verdad? Nuestra ciudad está a la altura de las grandes metrópolis, no solamente en cuanto a población, sino estamos a la altura de las grandes metrópolis en cuanto a corrupción, a perversión, a pecado, a violencia. Y entonces en este tiempo tan delicado se necesita una iglesia que hable palabras que sanen. Ya no un lenguaje de muerte. Esos son factores que tenemos que ir entendiendo. Ahora, cuando se complica el asunto de la credibilidad, tenemos problemas con la integridad. Híjole, quién sabe por qué pusieron esa imagen, ¿verdad? Hay que quitarla, no la pasen ni en internet, por favor, no nos vayan a bloquear el canal, ¿verdad? Pero mire, a veces no hay credibilidad en lo que decimos, y nuestra integridad se complica porque la credibilidad nos identifica con nuestras palabras y la integridad con nuestras obras. O sea, yo puedo decir un montón de palabras, puedo ser creíble en algún punto, porque hay gente, como decimos en México, son bien choreros, ¿no? Te marean, te envuelven y dices, oye, qué choro me aventó, no sé, no sé en qué momento caí y le creí. Porque es creíble con sus palabras, pero no es íntegro. Porque sus palabras dicen una cosa, pero sus obras dicen otra. Ser socialmente responsable implica que haya credibilidad en mis palabras, pero también integridad en mis obras. Que lo que yo hablo vaya acorde con lo que yo soy. ¿Cuántos aquí son cristianos? Digan amén. Entonces tú tienes que ir acorde a lo que significa ser cristiano. Pero cuando no hay esa congruencia, no hay integridad. Porque mira, hay una ley que hace tiempo le expliqué a usted. La credibilidad es igual a palabras e integridad, y eso va a traer como resultado obras. Yo voy a actuar responsablemente. Socialmente voy a ser un cristiano responsable, porque soy un cristiano que me muevo con palabras e integridad. No solamente hablo, sino actúo. Soy íntegro. Y sabe, hoy en día la gente necesita una iglesia que sea íntegra, que sea entera, que su mensaje sea certero y que su mensaje sea acorde con la participación de sus congregantes. Que sea usted una persona integralmente saludable, integralmente sana, y que sea una persona que glorifique el nombre de Cristo con sus palabras, y que la gente diga, wow, esos cristianos sí son hombres y mujeres de palabra. Y no solamente son hombres y mujeres de palabra, sino son hombres y mujeres de acción, de hechos. Lo que dicen lo hacen.
Eso se llama integridad. Mire, responsabilidad tiene que ver con algo que significa volver a tener fe en las palabras que decimos. ¿Qué tanto estamos creyendo lo que decimos? Ahora, por un momento dejemos la palabra de Dios, porque a veces, eso es punto y aparte, a veces ni la palabra creemos cuando la decimos. Pero quiero que entienda algo: ¿qué tanto tenemos fe en lo que decimos? Porque se necesita fe para poder vivir en la autoridad que Dios nos ha encomendado. Es importante tener y que tengan fe en nuestra palabra nuevamente, ya que Dios tuvo fe, por así decirlo, si es que podríamos usar el concepto, Dios tuvo fe en las palabras que Él dijo. Cuando Él creó el mundo, Él lo creó con la palabra. Una palabra que hace tiempo le expliqué y que yo necesito otra vez reafirmar conceptos. No son conceptos que desconozcamos, pero son conceptos que necesitamos nuevamente refrescar nuestra memoria para poder usarlos a nuestro favor en esta época. Yo recuerdo que hace tiempo le expliqué que cuando Dios habló, dijo la luz sea, y la luz fue hecha. Él creía la palabra que decía, y el mundo fue creado con la palabra. Y sabe que muchas ciudades fueron creadas con la palabra, muchos imperios fueron creados con la palabra. No me refiero a la palabra de Dios, sino a la palabra de las personas. ¿Cuántas familias, cuántos negocios no se formaron con la palabra? Tu hijo se va a casar con mi hija, ¿no? Hace añísimos, ¿no? Gloria a Dios que eso ya no sucede, porque pobres de nosotros, ¿no? Pero mi hija se casa con tu hijo, y esa es la palabra, y familias poderosas se formaron porque había credibilidad en las palabras. Cuando Dios creó el mundo, dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. No dijo a ver si se hace la luz. Él sabía que estaba usando no cualquier clase de palabra, sino una palabra que vamos a recordar un momentito más, y que nos lleva a entender que esa palabra trae autoridad. Dijo Dios denota la palabra que Dios envió, la palabra que Dios declaró. Esta voz no fue solo un sonido acústico, dice la concordancia, dice uno de los diccionarios, el J. Foster Brown, dice, sino una palabra creadora, una palabra que realiza, una palabra que despacha algo, una palabra que lleva a cabo un propósito para que se cumpla. Esto significa que de la misma manera en que Dios creó el mundo con el poder de la palabra durante 6 días, nosotros podemos crear cosas, escuche bien, crear atmósferas, crear familias con el poder de la palabra. Yo conozco personas que han hecho que sus hijos se conviertan solamente con declarar la palabra. Y el hijo borracho llega todo borracho a la casa, pero la mamá dice: yo declaro que mi hijo, no lo dice así, pero ¿dónde está? ¿Se acuerdan? Aquí hay un testimonio de una hermana que nos decía: ¿dónde está mi pastor? A ver, mi pastor, véngase para acá, el siervo del Señor. Y el borracho decía: cálmate, mamá, yo no voy a ser pastor. Pero ella tanto creyó que Dios empezó a respaldar esa palabra, porque ella hablaba con fe. No la hablaba por decirlo, lo hablaba porque tenía convicción de lo que dice la Escritura: llama las cosas que no son como si fuese. Pero a veces las cosas que son las llamamos como lo que no son. Yo sé que todo el mundo habla de una crisis financiera terrible, todo el mundo habla de una pandemia, pero yo tengo que aprender a declarar: Señor, tú dijiste en tu palabra que ninguna plaga tocaría mi morada. Y yo empiezo a creer la palabra, porque a veces ni creo la palabra. La declaro, pero sí, Señor, yo creo que tú no me vas a dejar que me enferme, pero mejor para no errarle, Señor, no voy a la iglesia, no me congrego, me guardo, porque entonces, ¿qué tal si me contagio? No estás creyendo la palabra. Tú y yo podemos crear atmósferas. Con esa autoridad que Dios nos dio en las palabras, podemos establecer el reino. Sin embargo, esto suena muy bonito en teoría, pero en práctica no lo estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué? ¿Será que la palabra caducó? No, la palabra sigue siendo vigente. ¿Sabe por qué no se ha producido ese efecto creador en nuestras palabras? Gloria a Dios por aquellos hombres y mujeres que tienen autoridad. Porque aquí hay gente que tiene autoridad, y cuando tú tienes una boca de autoridad,
yo te digo, cuidado con lo que dices, ¿no? Porque yo aquí conozco personas que cuando están orando están soltando palabra de fe, están profetizando y hay autoridad en su palabra y Dios respalda esa palabra, pero eso también se aplica a lo negativo. Por eso, si tú eres una mujer y un hombre de autoridad, cuidado con lo que dices. Una vez le dije a mi esposa, porque estaba diciendo algo ahí, le digo, mira, tú tienes una autoridad, si tú dices eso, va a ocurrir. Y no es que yo sea como supersticioso ni nada por el estilo, sino que yo entiendo que lo que mi esposa como mujer de autoridad dice va a suceder en el plano positivo o negativo. Igual contigo, tú tienes una autoridad y lo que tú dices va a suceder porque Dios puso autoridad en tu boca. Entonces cuidado con lo que estás diciendo. Ay, creo que me voy a enfermar. Hace rato tuve que escupir mis palabras porque yo ando así como, no se asuste, no es COVID ni nada, ¿verdad? Pero yo andaba como que me quería dar gripa, ¿no? Y le digo a mi esposa, ay, siento como que me quiere dar gripa, pero dije así y luego le dije, no, en el nombre de Jesús no me va a dar gripa porque mi palabra tiene autoridad. Si yo digo, ay, sí, me voy a enfermar, ¿qué cree que va a pasar? Mañana domingo no sé quién va a predicar porque voy a estar enfermo, pero cuando yo digo, Señor, tú me cubres con tu sangre y declaro por fe que tu sangre me limpia, entonces yo estoy declarando autoridad con mis palabras. Entonces, hermano, cuidado con lo que dice. Ahora, para eso tengo que explicarle qué clases de palabras existen. Sé que es muy amplio hablar de todo esto, pero voy a definirlo en dos conceptos del Nuevo Testamento que para mí son muy importantes. Y aquí dejo esta base para lo que vamos a continuar hablando mañana. Déjenme ver, son las 7, se supone que son 6:30, como 6:40, llevamos como 30 minutos. Déjenme otros 5, 10 minutos más y terminamos este punto. Muy bien. ¿Qué clases de palabras han sido afectadas? Porque le decía hace un rato que toda esa atmósfera de creación, de autoridad, no se ve plenamente manifestada porque hay tipos de palabras que nos fueron afectadas. Por ejemplo, mire lo que dice la palabra en Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Están hablando aquí de algo interesante, que somos bienaventurados cuando hablan de nosotros, pero hay una palabra que en la que me quiero enfocar. Dice, digan toda clase de mal. En nuestro lenguaje español son 4 palabras, pero en el hebreo son solo 2. En el griego son solo 2 palabras. ¿Y cuáles son estas 2 palabras? Es la palabrita rema, poneros, porque rema tiene que ver con palabra, que es como el logos, ¿verdad? En el griego, pero rema, poneros, es una palabra mala. Y aquí nos está hablando el pasaje que somos bienaventurados cuando la gente habla mal de nosotros. Pero quiero enfocarme no en que la gente hable mal de nosotros, sino en esa clase de palabra que es el rema, poneros. Y es esa palabra, como está traducida ahí del Strong, es la palabra maligna, la palabra mal, maligno, malo, malvada, perversa, palabra pestilente o palabra maloliente. Hay veces que las palabras, porque quiero entender esto desde la cultura judía. Para los judíos las palabras no solo son palabras, son muy importantes para ellos las palabras. Tan importantes son que ellos no usan el nombre sagrado como lo mencionan ellos. Ellos no lo mencionan. Y ellos saben que las palabras para ellos son espíritus que se lanzan. Por eso dice el sabio Salomón, la vida y la muerte están en el poder de tus palabras, porque tus palabras, según el contexto o el contexto bíblico, son vida o muerte, son espíritus buenos o malos. Y sé que esto va a sonar medio loco en nuestra cultura tan supersticiosa, ¿no? Pero es la realidad que nosotros tenemos que aprender que mis palabras son algo poderoso, son algo que bendice o que maldice. Por eso cuando dice la Biblia que Jacob le roba la primogenitura a Esaú le dolió no solamente que le quitaron el puesto, sino las palabras de bendición que su papá soltó sobre él. Porque para un judío era muy importante, o es muy importante, las palabras que su progenitor dice sobre él.
porque esas palabras lo marcan. Yo sé que para usted y para mí me importa lo que mi papá y mi mamá dicen de mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? La verdad, mi padre, cuando él dice cosas sobre mí, me siento halagado. Y yo espero que mi padre diga cosas buenas de mí y que me bendiga, no que me diga, te va a ir mal, te va a pasar esto, porque yo anhelo que él me diga palabras de bendición. Claro, cuando como padre tenemos que corregir a los hijos y darles palabras de consejo, tenemos que soltarlas, pero sí es importante que recordemos que Esaú se sintió lastimado porque dijo, no tienes otra bendición que darme, porque él sabía que era muy importante para su vida y para su futuro las palabras que su papá había dicho. Entonces, cuidado con esto, porque muchas veces las palabras que alguien soltó sobre nosotros nos ataron o nos bendicen. Y esos son los remas poneros, palabras pestilentes, cuando te atacan con toda clase de mal, cuando la gente te maltrata y te insulta. Es una relación de abrir la boca de acuerdo a la abundancia. O sea, no es una palabra que se dijo una vez. El remas poneros es una palabra que se soltó varias veces. Por eso el Señor dice, bienaventurados cuando les lancen esa clase de palabra pestilente. ¿Se acuerda que en un tiempo de pandemia, en los momentos más críticos en nuestro país, se les ocurrió la locura, ¿verdad? No sé si haya sido real, de bañar con cloro a los doctores y a las enfermeras. Hubo colonias donde literalmente les aventaban cubetas con cloro porque pensaban que estaban contaminados. Haz de cuenta que ese es el remas poneros. Algo que te marcaba. Como cuando un zorrillo arrojaba sobre ti iba a decir su néctar, pero no, ¿cómo se dice? Su esencia, su líquido, lo que es su defensa, ¿verdad? Sabemos que los zorrillos, como otros animales que sueltan ese producto, no sé cómo llamarle, es para defenderse. Bueno, pues remas poneros es como cuando alguien te soltó una palabra podrida, o como cuando tú haces lo mismo con alguien. Le explico esto rápidamente. Cuando alguien se atreve a hablar mal de otra persona, está hablando un remas poneros de él. Y entonces yo hablo de Lucero, es como si la salpicara de algo con Pame y con Luis. Yo estoy hablando, Lucero no está presente, pero yo estoy hablando mal de Lucero y de Luis y con Sammy, con Pame y con Luis. Y entonces sucede que como yo le lancé un remas poneros, ella sin darse cuenta ni tener nada que ver, ya huele mal para Luis y para Pame. Entonces cuando Pame ve a Lucero, nunca ha pasado, no les ha pasado eso, que hay personas que te dan la vuelta como si olieras mal porque ya alguien las contaminó. Vea el poder de nuestras palabras. No sé si me está cachando. ¿Cuántas veces somos negligentes con las palabras que soltamos? Y por culpa de una palabra mal dicha, tal vez una mentira o una exageración, lastimamos la reputación de Lucero e hicimos que ella, sin saberlo, huela mal. Claro que la bendición es que bienaventurados va a ser Lucero porque están mintiendo de ella, pero mientras tanto esa palabra la afectó a ella. Y eso es lo que quiero que entendamos esta tarde. ¿Cuántas veces las palabras que alguien dijo de nosotros ya nos afectaron? Tal vez tu mamá te dijo hace muchos años, ni un plato sabes lavar. Cuando te cases, tu esposo te va a dejar por no saber lavar platos. Y entonces la jovencita crece con esa idea y está, valga la expresión, huele mal, está apestosa por las palabras que mamá o papá le dijeron. Vea cómo tenemos que romper con ese ciclo. Estas palabras se usaron en el Antiguo Testamento cuando Nehemías construía el muro, el muro. Entonces dice la palabra que esos hombres decían, estos débiles judíos están construyendo una muralla, si una zorra se sube los va a tirar. O sea, estaban buleándolos, estaban burlándose de ellos. Cuidado. Yo tengo deseos de hablar más adelante, no en este tiempo ni en esta serie, sobre el buleo. ¿Cuántas veces buleamos a la gente y no nos damos cuenta cómo les afecta en su mente a las personas? Y aquí están buleando a los judíos, estos débiles judíos. Y yo me imagino que los judíos estaban agüitados,
Porque no estaba hablando cualquier persona, estaban hablando jefes, Tobías, Gesem, gente de reputación, gente poderosa. Iban y se burlaban de ellos en su cara. Pero tuvo que levantarse un hombre como Nehemías que dijo: no les hagan caso, el Dios de los cielos, Él nos va a prosperar. O sea, que las palabras se atacan con palabras. Es la verdad. Cuando alguien me suelta palabras de negatividad, yo debo declarar la palabra. Y yo digo: en el nombre de Jesús, lo que tú dices no prospera sobre mi vida. Porque es un convenio de palabras. Y el que tenga más autoridad, ojo con esto, porque aún hay autoridad satánica. Hay gente que tiene mucha autoridad en sus palabras. Y las palabras que nos dicen nos afectan. Te vas a morir. Y tú te quedas así. Y te traumas porque soltaron un remas ponero sobre ti. Hay otra palabra, el tiempo se va, remas argos. Dice Mateo 12:36, mas yo digo que toda palabra ociosa, nuevamente aparece, ya son dos palabras, aquí sí son dos, palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuál es esta palabra? Remas argo o rema argos. Argos es mal, ocioso, algo, ahí está, el rema argos es lo que dice una persona que hace que otros que lo oyen sientan ira y que hagan algo vano, o sea, palabras vacías, palabras ociosas, palabras que decimos por decir. Muchas versiones lo traducen como palabra inútil, sin fruto, palabra descuidadamente. Remas poneros es una palabra que ensucia. Remas argos es una palabra que se dice porque se dice. Ociosa, inútil. Y no estamos para malgastar palabras, hermano. Hay discusiones que yo tengo que evitar. O sea, de verdad. O sea, no tengo yo. Yo conozco pastores que les encanta pelearse con los testigos de Jehová, con los de la luz del mundo. Yo en lo particular no es mi fuerte. Yo conozco pastores como que es su deporte favorito, ¿no? Aún cristianos que, viene un testigo, ahorita me lo agarra, a ver quién lucha de poder. Parece que se abren las maquinitas a ver quién gana, ¿no? Yo en lo particular no tengo esa intención, porque mis palabras no van a ser inútiles, no van a ser. Yo sé que a lo mejor habrá gente que se quiera convertir, pero cuando Dios me dice que hable con alguien, lo voy a hablar. Cuando no me dice que hable con nadie, no voy a hablar. Y a veces hablamos y hablamos y hablamos. Y dice la Biblia, en muchas palabras no falta el pecado. Por eso ya quiero terminar de predicar, porque a lo mejor de tanto hablar estoy pecando, ¿no? Pero muchas veces nuestras palabras argos son palabras inútiles. Y entonces estamos fritos, ¿no? Porque hay remas poneros, palabras que nos lastiman, que nos hieren, que nos hacen oler mal. Y hay palabras que alguien soltó que son ociosas y que fueron dichas a la ligera. Pero ¿cómo se contrarresta esto? La antítesis de esto se llama remas. Bueno, lo voy a explicar más a fondo mañana. Pero es una palabra que no es, en hebreo sería otra porque lo vamos a explicar mañana, pero es una palabra creadora, una palabra sanadora, una palabra de fe, una palabra de optimismo. Y no estoy hablando de ser del club de los optimistas ni de nueva era, estoy hablando de que la Biblia enseña que así como hay gente que habla palabras absurdas y tontas, Dios me manda a mí, a ti, a hablar palabras que traigan sanidad. Mira lo que dice Proverbios 12:18. Hay quienes hieren con sus palabras. Ok, este es un sermón aparte. Porque si hay gente muy fuerte en su forma de hablar, yo creo que tú debes analizar en un punto qué tan violenta suena tu palabra. A veces decimos, es que así yo hablo, hermano. Bueno, pero eso era antes de conocer a Cristo. Cristo pone sal a tus palabras. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si tú hablabas grotescamente, cambia tus palabras. Y no confundas el hablar duro, el ser grotesco con exhortar. No. La exhortación no tiene que ver nada con ser grosero con tus palabras, ser agresivo, ser violento. Nada que ver. Porque sí, la Biblia menciona que hay hombres que hieren con sus palabras. Porque
Por eso no podemos actuar con fe, con nuestra palabra de autoridad, porque alguien nos ató con palabras. Y entonces a veces hay personas a las que le tienes miedo hablarles porque son violentas, hieren. Pero la antítesis de esto, lo contrario de esto, son los sabios que dan alivio. ¿Nunca te ha pasado que viene alguien que es violento con su espada desenvainada y te dice un montón de cosas, te habló, te lastimó, pero entonces viene alguien como que Dios lo manda y ese otro alguien viene a sanarte con las palabras que Dios pone en su boca? Yo te pregunto esta tarde, ¿de qué tipo de personas quieres ser? ¿De los que hieren o de los que sanan? Y es profundo esto. Dice, hablan los sabios y dan el alivio. Es la palabra rema hakam. Estoy usando una parte del griego y parte del hebreo. Hakam es la palabra hebrea para sabios, pero es mucho más profunda esta palabra. Su estilo de vida de los hakam, aquí está. El rema hakam, y por eso me pareció tan interesante que lo transcribí todo. El rema hakam es la palabra que necesitamos. La iglesia socialmente responsable habla con sabiduría. Amén. Un mensaje correcto. Los sabios hakam son sabios porque su estilo de vida, ojo con esto, proyecta el temor de Dios y la bendición de Él reposa sobre ellos. ¿La bendición de quién? La bendición de Dios. De la misma manera que se considera hábil a un artesano en su oficio, los hakem o hakam del Antiguo Testamento aprendían y aplicaban la sabiduría en cada situación de la vida, y el nivel de su éxito servía de barómetro para marcar el avance en el camino de la sabiduría. Eso es lo que quiero decirte esta noche. Ser socialmente responsable es que tú apliques sabiduría en tus palabras, en todo lo que haces. Y que entonces tu accionar sabio servirá como un termómetro, un barómetro, dice aquí, para marcar tu crecimiento en el camino de la sabiduría. Y qué curioso que todo comienza con palabras, ¿no? Me regreso al texto. Hay quienes hieren con sus palabras, pero hablan los sabios y dan alivio. Yo sé que hoy la palabra traerá alivio a tu espíritu. Y yo quiero terminar orando para que si alguna palabra de la que dijimos hace rato, un argos o un poneros, alguien te dijo, primero que nada Dios te sane en esta hora. Y una vez tú sano, puedas empezar a fluir en esa palabra de sabiduría, esa palabra que da alivio. Yo no sé si tú te das cuenta que la gente allá afuera está asustada, temerosa, preocupada, enojada. O sea, son sentimientos encontrados. Pero qué maravilloso es cuando una persona con una palabra trae sanidad. Glorioso es el Señor que nos dé esa palabra para poder transmitirla. Pero ¿sabes cuándo te la va a dar? Cuando todo se alinea. Cuando en algún punto alguien te lastimó, primero tienes que venir a su presencia y sanar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Porque por eso la iglesia no ha podido fluir en una palabra sanadora. Padre, te damos gracias esta tarde. Gracias por tu palabra que envías para sanidad. Padre, esa palabra que contrarresta toda palabra pestilente, ociosa, maloliente, que nos lanzaron o aún que lanzamos en algún momento contra alguien. Señor, por favor, esta tarde con una oración sencilla pero de mucha fe, yo te ruego que si en este lugar y en esta transmisión hay gente que ha sido afectada en sus emociones por alguna palabra
que alguna figura de autoridad soltó sobre él o sobre ella. Puede ser maestro, padre, esposo, pastor. Toda figura de autoridad que soltó palabra negativa contra ti sea derribada en el nombre de Jesús. Señor, trae sanidad al corazón esta tarde. Porque puedes estar aquí y puede haber pasado años que alguien te dijo esa palabra y te ató, pero yo vengo en el nombre de Jesús a desatar toda palabra que te ató. Como aprenderemos mañana, muchas veces fuimos atados, ligados con las palabras que dijimos o que alguien soltó. Aun si tú alguna vez fuiste torpe en tus palabras y dijiste algo: yo creo que nunca voy a terminar bien, yo creo que nunca voy a acabar las cosas, yo creo que voy a terminar mal, yo creo que nunca me voy a casar. Palabras de ese tipo que soltaste siendo ocioso, sin entender, hoy sean rotas en el nombre de Jesús. Y el bálsamo traiga sanidad, el Espíritu traiga sanidad. Si tú eres de esas personas que necesitas ser sanada, recibe la sanidad del Señor. No tienes que hacer nada, no tienes que levantarte, solo tienes que recibir el regalo, la sanidad del Espíritu sobre tu vida. Obra, Señor, porque aunque no te vemos, tú sigues obrando. Y aunque no veamos que sucede nada, aparentemente tu Espíritu está trayendo sanidad al corazón. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por tu sanidad, gracias. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé sana en el nombre de Jesús. Envía tu palabra y sánanos, Señor. Envía tu palabra y sánanos. Gracias por tu sanidad, Señor. Gracias porque estos días vamos a ser sanos en nuestras palabras. Nuestra boca empezará a fluir con autoridad. Seremos responsables. Ahora quiero orar para que esa palabra de los sabios, el rema Joquem, venga sobre ti. Para que las palabras que tú digas y hables sean palabras de alivio, sean palabras de sanidad. Si tú anhelas esa palabra, ponte de pie en este momento. Dile: Señor, yo quiero esa palabra para hablarla. Yo quiero esa autoridad para, Señor, sanar a la gente necesitada. Ponte de pie. Dios quiere bendecirte esta hora. ¿Y por qué ponerte de pie? Porque tú respondes al Señor. Dile: Señor, yo quiero esa palabra. Ponte de pie y levanta tu mano. Dile: Señor, dame esa palabra sanadora, esa palabra de sabiduría, esa palabra que trae alivio. Vamos, empieza a levantar tus manos, tu voz, y empieza a fluir en esa palabra que Dios pone en tu boca. Dice el pasaje, el profeta: abre tu boca, yo la llenaré. Dios quiere llenar tu boca ahora. Empieza a abrirla. Si quieres que en tu palabra haya alivio, empieza a abrir tu boca declarando bendición al Señor. Bendícelo a Él, bendícelo a Él. En la medida que tú lo bendigas a Él, en la medida que tú le adores a Él, tu boca va a ser llena de una palabra de sanidad, una palabra que tú te vas a sorprender cuando la hables y dirás: wow, eso salió de mi boca. Y el Señor va a decir: sí, porque yo te dije, abre tu boca, yo la voy a llenar. El Señor está llenando tu boca. Mientras tú le alabas, mientras tú abres tus labios, el Señor llena tu boca. Empieza a adorarle. Usa esta canción para adorarle. Empieza a testificar con autoridad que Él está aquí. Las canciones no solo son eso, son canciones, sí, pero son palabras de autoridad. Y hoy su Espíritu está aquí para obrar milagrosamente en nosotros. Tu boca está siendo llena de su alabanza. Tu boca está siendo llena de palabra creadora, palabra de autoridad, palabra que sana. Bendito tu nombre, Señor. Levanta tu voz, empieza a adorarle. Yo sé que a veces el cubrebocas nos estorba, pero empieza a adorarle, adórale un momento. Cumple, Señor, tu palabra en cada corazón. Yo sé que tú traerás sanidad, Señor. Aquí hay gente con necesidad de ser sanada. Allá afuera hay gente con necesidad de ser sanada. Pero hoy tu Espíritu pone aceite en nuestra boca.
Hablan los sabios y traen alivio. Que los sabios hablen. Que los sabios de esta generación que comiencen a revelarse, a manifestarse. El Señor empieza a obrar. El Señor empieza a obrar. Su presencia está aquí. Su presencia está aquí. Tú eres el Dios sanador. Yo abro mi boca para que tú la llenes, Señor. Aquí estás, tocando mi corazón. Vamos, adórale, adórale, adórale. Abre tu boca que la va a llenar. Trae sanidad a toda tu palabra. Ya no más palabra ociosa, ya no más palabra pestilente. Ahora palabra de vida está sobre ti. Palabra de sanidad, palabra de autoridad. Te adoraré, te adoraré, adórale. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Vamos, dígalo con toda convicción. Milagroso, milagroso, abres camino. Tú eres el Dios cumplidor de promesas, Señor. Tú prometiste que lo harías y lo vas a hacer, Señor. Por eso hoy declaramos una palabra creadora, una palabra de sanidad sobre esta generación que tanto lo necesita. Aquí hay personas, mujeres, jóvenes, señoritas, varones que están siendo llenados con tu palabra. Esa palabra que traerá sanidad, esa palabra que traerá alivio a las personas. Deja que tu boca sea llena de su alabanza, esa alabanza que trae sanidad. Vamos, dilo. Yo te adoro con toda convicción. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así. Él está obrando en tu boca, Él está obrando en tu corazón. Hoy empiezas a declarar vida, ya no más calamidad. Empiezas a declarar vida, que aunque el mundo hable de calamidad, confiamos en un Dios que en medio de la angustia nos va a levantar, nos va a restaurar, nos va a vivificar y va a traer alivio a través de tu boca, a través de tus manos. Tus ojos han sido abiertos, ahora tu boca es abierta para fluir en palabra de fe, palabra profética, palabra de restauración, palabra de victoria. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Ahora declara con fe esta palabra. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Esto es fe. Esta es una fe sobrenatural. Siempre estás sobrando. Siempre estás con convicción. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no puedas verlo, dice el Señor, yo estaba ahí. Yo estaba ahí y aquí sigo estando a tu lado. Yo estoy obrando. Cree en mi palabra, dice el Señor. Cree en mi palabra. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, Él está obrando. Todo este tiempo ha sido su mano obrando. Ha sido su mano haciendo cosas poderosas en ti. Ahora empieza a declararlo con tu palabra, creyéndolo. Sé que lo estás haciendo, sé que lo vas a hacer, sé que seré prosperado, sé que seré bendecido, Padre. Siempre estás sobrando. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así es tu Dios, un Dios fiel. Declara la palabra en tu boca. El poder de la vida y la muerte está en la palabra. Suéltala, suelta vida, suelta bendición, suelta bendición. Oh, suelta sanidad. Bendito tu nombre, Señor. Sanidad, sanidad en tu boca,
sanidad en tu boca. Ahora tu palabra trae autoridad, trae sanidad. Tu palabra trae sanidad, porque es la palabra de Dios trayendo sanidad sobre ti. Sobrando, aunque no exalta pueda su ver, nombre esta tarde, cántale, siempre está, porque Dios está obrando su perfecta voluntad en tu vida.